Bonjour, comment allez-vous? Allez, on continue un peu plus avec notre cours de français virtuel, ok? Cette fois-ci, on va avancer dans l'unité 3 et on va lire, je vais partager avec vous les contenus des pages 58 et 59, ok? Voilà. Antes, una pequeña cosa. En la página 57 del vídeo anterior, se me olvidó indicaros que en algunos ejercicios os indica además que deberíais de hacer las actividades del cuaderno de ejercicio. Par exemple, page 57, numéro 8, où on parle del accord del adjectif, pues nos indica que en el cuaderno de ejercicios tenemos actividades complementarias que deberíamos hacer porque nos ayudará a entender mejor el ejercicio. C'est la même chose, es lo mismo en el número 9. También nos invita a ir al cuaderno de ejercicio. Por tanto, cuando estéis trabajando con el manual, observad si en algún ejercicio hay una pequeña información en la parte inferior en la que os dice que vayáis al cuaderno de ejercicios. Yo os publicaré el cuaderno de ejercicios con las correcciones y los audios, de manera que podríais hacerlos de manera autónoma. Sin embargo, también podéis enviármelos a mí si queréis que os corrija alguna cosa que en la corrección no es completa en la corrección del libro. ¿De acuerdo? Bueno, después de este inciso, on retourne a la page 58. En esta página tenemos un pequeño texto, un pequeño documento para descubrir, igual que hemos hecho en las páginas anteriores, con una serie de actividades que completen esa comprensión del texto. Et voilà que vous avez ici un document qui s'appelle les mariages mixtes en Europe. Mariage mixte. Y nos pregunta qué es un mariage mixte, qué es un matrimonio mixto. Bueno, os dejo a vosotros descubrirlo. Un mariage mixte, ¿ok? Un mariage mixte unit deux personnes de nationalités différentes. En esa frase ya está la respuesta. Unit deux personnes de nationalités différentes. Dans quel pays d'Europe ce phénomène est-il le plus fréquent? ¿En qué país de Europa? ¿Dans quel pays d'Europe ce phénomène, este fenómeno, est-il le plus fréquent? Le plus fréquent, el más frecuente. Es decir, ¿en qué país de Europa este fenómeno es más frecuente? Fijaros que estamos usando el superlativo, el más frecuente de todos esos países. Y dice la estructura le plus fréquent ou le moins fréquent. El más frecuente o el menos frecuente. Le plus ou le moins. Alors, vous avez une carte, vous avez ici une carte de l'Europe et sur la carte de l'Europe, vous avez tous les pays et sur chaque pays, il y a un chiffre. Ce chiffre est un pourcentage. Pourcentage des mariages mixtes entre 2008 et 2010. Nous avons un petit texte pour la lecture. Je lis le texte. La Suisse est le pays où il y a le plus de mariages mixtes en Europe. La Suisse, Suiza, est le pays où, es el país donde, donde il y a, hay, acordaros esta expresión, ¿de acuerdo? Il y a, para decir hay, esa estructura impersonal de la existencia de algo, il y a, hay, les plus de mariages, donde hay más matrimonios mixtos en Europa. Por lo tanto, hemos visto arriba le plus fréquent, el más frecuente, y le plus de mariages, donde hay más matrimonios. Plus de mariages. Ponemos de antes del sustantivo. 21% entre 2008 et 43% en 2014. Excusez-moi, j'ai mal lu. 21% entre 2008 et 2010 et 43% en 2014. Ce pourcentage inclut les mariages entre un ou une Suisse et une personne d'une autre nationalité et les mariages entre deux étrangers de nationalités différentes, entre un Allemand et une Italienne, par exemple. OK? Donc, mariage mixte,
unit deux personnes de différentes nationalités. Vous avez à côté les nationalités les plus representées dans les mariages mixtes en Suisse, las nacionalidades más representadas. Veremos que la más representada sería Alemania, la nationalité allemande, la nationalité italienne, la nationalité kosovare, la nationalité française et la nationalité serbe. Por tanto, tenemos adjetivos de nacionalidad. En este caso, estaría en femenino. Allemand, allemande, italien, italienne, kosovar, kosovar, français, française, serbe, serbe. Observad, en el caso de kosovar y serbe, que sería indistintamente masculino y femenino. Leemos el texto que está más abajo. La Belgique, un pays de mariage mixte depuis les années 40, les années 1940. Por tanto, otro país con muchos matrimonios mixtos. Dans les années 1940, des Italiens vont en Belgique pour travailler dans les mines. Se van a trabajar a las minas, los italianos, ¿ok? Dans les années 1950, des Espagnols et des Portugais travaillent dans la construction. Españoles y portugueses trabajan en el sector de la construcción. Travaillent dans la construction. Dans les années 1960, des Marocains et des Turcs travaillent, par exemple, dans la construction du métro de Bruxelles. Bueno, creo que es un texto relativamente sencillo de entender. Podéis leerlo también vosotros. Veréis al lado testimonios, ¿no? De Jocelyne, Cristina y Madeleine. Pero es una de las actividades que vamos a ver en la página de al lado. Nous regardons l'autre page, la page 59, où il y a des activités. La première activité, lire, comprendre et réagir, leer, comprender y reaccionar. Lisez l'article et vérifiez vos hypothèses de la question précédente. De quelle nationalité sont les étrangers qui se marient le plus avec les Suisses? Bon, se trata de hallar la respuesta a esas preguntas después de leer el texto anterior. Por tanto, si vuestra hipótesis de lo que es un matrimonio mixto se confirma con la lectura y si vuestra hipótesis de cuál es la nacionalidad que más abunda en los matrimonios mixtos suizos, pues ahí lo podéis indicar. Numéro 5. Là, vous avez écouté 3 témoignages et complété le tableau. Aquí es interesante que escuchéis y que completéis el cuadro. Nationalité de la femme, nationalité du mari, nationalité des enfants. Et c'est Jocelyne, Christina et Madeleine qui parlent. Donc, attention à la bonne compréhension. Numéro 6. Complétez le tableau à l'aide de l'article. Aquí nos pide formar los adjetivos de nacionalidad respecto al masculino, el femenino de las nacionalidades, le féminin. Y os voy a dejar a ver si podéis descubrir la norma, la regla, a partir de esa lectura y de los huecos que aparecen ahí. ¿De acuerdo? Os recuerdo que siempre se puede formar un femenino por derivación de un masculino, que la regla básica es añadir la E, pero a veces hay que añadir algo más, alguna modificación en las consonantes, y a veces no hay que hacer ningún cambio. Os dejo que lo descubráis y recordad que tenéis cahier d'exercice, page 25, exercice 11, 12, 13. Por tanto, completáis esa actividad en el cuaderno de ejercicios. Si vamos a la columna que está más a la derecha, número 7, ¿êtes-vous un couple mixte? Si oui, ¿quelles sont vos nationalités? Nos pregunta si estamos en una pareja mixta. Bueno, aquí hay una frase que está hecha. Je suis soudanais et ma compagne est hongroise. Bueno, pues podéis escribir vuestra frase. Je suis espagnol et ma compagne est espagnole aussi. Por tanto, je ne pas ou je ne suis pas en couple mixte. Je suis un couple mixte, je ne suis pas en couple mixte. Con que escribáis una pequeña frase, os vendrá bien. ¿De acuerdo? Numéro 8. Y a-t-il de couples mixtes dans votre famille? Qui, de qué nationalité sont-ils? Fijaros, este y a-t-il es lo mismo que il y a.
il y a significa hay, y a-t-il es lo mismo, cambiado el orden, porque se usa así para preguntar. Y a-t-il de familles mixtes? Y a-t-il de pays avec des nationalités mixtas? Y a-t-il es para decir hay, preguntando. Es lo mismo que il y a, ¿de acuerdo? Combien y a-t-il de nationalités dans la clase? Ah, pues en nuestra clase hay alguna nacionalidad, ¿la recordáis? Combien de nationalités y a-t-il dans notre classe? Y podéis responder, il y a deux nationalités, il y a trois nationalités. A ver qué podéis escribir. Numéro 10, quelles sont les nationalités étrangères les plus présentes dans votre pays? ¿Cuáles son las nacionalidades extranjeras más presentes en nuestro país? Bueno, aquí en el caso de España tenemos muchas, pues tenéis una buena actividad para completar con unos cuantas, digamos, nacionalidades. Podéis decir, en España, il y a beaucoup de nationalités, d'accord? Il y a des Marocains, des Italiens, des Français, des Suédois, lo que se os ocurra, una pequeña frase. ¿Connaissez-vous des couples mixtes? ¿Conoce usted parejas mixtas? Alors, faites une liste de recherches si nécessaire. Bueno, aquí nos pone una frase. George Clooney est américain et Amal Amoudain est libanaise. O Alamoudine, perdón que lo he leído mal. Por tanto, podéis hacer algo parecido. Podéis decir un personaje y su pareja. ¿D'accord? Y luego en el ejercicio 12, también con auriculares, écoutez l'entretien entre Monsieur Touron et une employée de l'administration. Puis, complétez la fiche. Por tanto, es un ejercicio de audio y vamos a intentar completar la ficha. Y con esto habríamos terminado esta actividad. Voy a hacer una pequeña pausa para volver a la última página de esta lección, que sería la página 60. Haremos una pequeña pausa. Et voilà que nous avons encore 3 minutes pour terminer les activités, les contenus de la leçon. Et c'est la page 60. ¿Ok? Voilà. Esto es un pequeño ejercicio de revisión que, si os parece, podéis completarlo. Nos permite completar los términos que aluden a la familia, former le plus de liens de parenté possible a partir de mots en gras, formar el mayor número posible de lazos de parentesco posible a partir de las palabras que están en negrita. Ahí tenemos, por ejemplo, beau et grand-père. A partir de père, padre, tenemos beau-père, que sería el suegro, y grand-père, que sería el abuelo. Acordaros de los términos beau, bella, bello y bella con el miembro de la familia para indicar un pariente de la familia política. Y el término grand o petit añadido al nombre de un miembro de la familia para indicar los ascendientes y los descendientes, los abuelos o los nietos. Pues os dejo que completéis esto y si queréis me lo podéis enviar. Os recuerdo en el caso de fils cadet, sería el hijo pequeño, y fils aîné, el hijo mayor, pues como sería en femenino, fille cadet, fille aîné. Si es necesario, podéis incluso consultarlo en Word Reference, por ejemplo, para escribirlo bien. Os dejo que lo completéis. Lo mismo el ejercicio 2. Completé être, estar, pues tenemos que decir casado, separado, divorciado, en pareja, en unión libre, soltero. A ver si os acordáis cómo se completa. Avoir, tener, hablamos de la familia, avoir un frère, tener un hermano, o tener una hermana, o un medio hermano, o una medio hermana, o tener hijos, o tener una pareja, un compañero, un amoureux, un compagnon, o la otra palabra para decir compañero que es pareja. ¿De acuerdo? ¿Cómo se traduise l'activité dans les langues que vous parlez? Bueno, no hace falta que lo hagáis. Y luego el ejercicio de nacionalidades, si queréis, también lo podéis hacer. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo aquí. Con esto completamos los contenidos de la unidad 3 y lo que sí os voy a proponer es que hagáis después los ejercicios del cuaderno de ejercicios, por lo menos todos los que podáis. Os recuerdo que van acompañados siempre de un corrigé, pero que incluso me los podéis enviar a mí si vais a producir frases propias que queréis que yo os corrija. ¿De acuerdo? Pues mucha suerte, ánimo y os dejo a escuchar y a escribir. Chao.